Utilización de residuos sólidos y compostador casero. Emilia Guerrero García, Ingeniería Ambiental, curso 358012, Sistema de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos. La primera actividad que se realizó para hacer el compostador fue el diagnóstico de la vivienda. Vivienda familiar habitada por 3 personas con un área de 105 metros cuadrados, 3 metros de zona verde. Ahí podemos observar los planos, el plano de la primera y la segunda planta. La recolección de los residuos sólidos se realizaron durante una semana. En la semana del 10 de septiembre finalizó el 16 de septiembre. Se hizo la separación en la fuente de todos los residuos utilizados en la vivienda. Se hizo en bolsas plásticas de manera individual, se marcaron con cada uno con su respectivo nombre y se empezó a seleccionar. Aquí tenemos residuos orgánicos, tenemos residuos de comida y las cáscaras que posteriormente pondremos a secar. Aquí está el papel y el cartón, se utilizaron varias cajas, papel de panadería, se utilizó papel de cocina. En el plástico tenemos botellas, vasos desechables y algunas botellas de vinagre. Los peligrosos utilizamos una jeringa. En el vidrio tenemos varias botellas de aguardiente. Latas y envolturas, se utilizaron latas de cerveza y envolturas de mecato. En la primera tabla que realizamos la composición de residuos sólidos domiciliarios, donde en la composición de cada uno tomamos los residuos orgánicos. Los residuos orgánicos le hicimos su pesaje al cartón, al papel, al plástico, al vidrio, los peligrosos, las latas y las envolturas. Le sacamos el volumen y posteriormente sacamos el porcentaje. Aquí podemos observar cada una de los pesajes de las bolsas de la separación en la fuente. Estos fueron los cálculos que se realizaron. Entonces, para calcular el volumen se tomó la división de los pesos individuales de los 7 días de la semana que se recolectaron en los residuos, o sea, los 7 días. Entonces, donde el W1 menos X, el peso húmedo es por residuo. Para calcular el porcentaje se utilizan las mismas fórmulas que podemos observar. Entonces, se tomó el peso húmedo de cada una de la composición y se sumaron, donde el RSM nos dieron 3.515. Y se empieza a aplicar las fórmulas que podemos ver a continuación. La segunda tabla de humedad se llama tabla 2, porcentaje de humedad, donde se tomó los pesos húmedos de cada una de las composiciones, los residuos orgánicos, del papel cartón, del plástico, del vidrio, de los peligrosos, y se dejaron 4 días al sol, se tomó el peso seco y posteriormente con las fórmulas expuestas se sacó el porcentaje de humedad. Aquí podemos observar los diferentes días que se sacaron a secar las cáscaras o los residuos de comida. Los cálculos para lo de humedad se utilizó esta fórmula: porcentaje de humedad, W1 es el peso húmedo, W2 es el peso seco, W1 es el peso húmedo, se multiplicó por 100. Este peso húmedo después de la exposición al sol por 4 días.
La producción per cápita se calculó teniendo en cuenta la siguiente fórmula. PPC kilogramo por habitante sobre día, 1 sobre 7 por RCM sobre la población, donde PPC es la producción per cápita, RCM es la cantidad de residuos sólidos domiciliarios y en nuestro ejemplo el RCM es 3.515. Esos son los recolectados en una semana y para este dato se tiene en cuenta la sumatoria de todos los pesos húmedos. POV es la población atendida, en este caso son 3 personas y fue durante 7 días de la semana. La producción per cápita para nuestro ejemplo es 0.17 kilogramos por habitante por día. Aplicamos la fórmula anterior y nos da ese resultado. Este es el plano del compostador casero, es un trapecio donde tenemos la base menor 41 centímetros, la base mayor 49 centímetros y su altura 16 centímetros. Aquí podemos observar la toma de medidas paso a paso y los orificios que se le realizaron a la matera para recolectar los lixiviados. Esta base se utiliza reciclable porque ya se iba a desechar. Bueno, para la fase número 2 es la implementación del proyecto, se reutilizó la materia plástica, se utilizaron materiales orgánicos que fueron palos secos, hojas, tierra negra y humus, se utilizó un poco de lombrices que se tenía con humus, estiércol de cerdo seco, cereza y ripio de café seco, material orgánico reciclado con anterioridad y también seco durante los 4 días. Aquí podemos ver el paso a paso de la conformación del compostador casero. En este momento estamos colocando las hojas secas y la madera y palos. Aquí tenemos el humus que utilizamos con las lombrices, que fue la siguiente capa. Se agregó tierra negra, se agregaron las cáscaras anteriormente secas, se agrega otra capa de tierra, se le agrega la cereza, también es seca, la cereza de café. Se utiliza otra capa de las cáscaras secas, el material orgánico, y aquí estamos utilizando el estiércol de cerdo seco. Posteriormente se aplica otra capa de tierra, el ripio de café, y aquí le agregamos una capa de tierra para ir finalizando, y así nos queda nuestro compostador. Esta es la base que se le coloca a la matera para recoger los lixiviados que semana a semana iremos pesando. Los datos iniciales que se tomaron en este proceso fueron el peso de 5.8 kilogramos, el volumen de la materia reciclable en forma de trapecio, entonces el volumen, primero hallamos el área y el área es base mayor más base menor sobre por altura sobre 2, entonces serían 49 centímetros más 41 centímetros de la base menor sobre 2 por 16, esto nos da 720 centímetros cuadrados. Hallamos el volumen, 720 centímetros cuadrados por su lado nos da 11.520 centímetros cúbicos de volumen utilizado. Y la altura de residuos de las cáscaras o de los residuos orgánicos secos es de 14 centímetros. Aquí entonces estamos tomando las medidas de las cáscaras secas para poder tomar los datos iniciales. Este es el diseño del compostador. Se utilizó material reciclable también, se le colocaron varias frases. En tus manos tenemos la salvación de nuestro planeta y en nuestras manos tenemos la salvación del planeta. Y la otra es devolverle al suelo sus beneficios, es nuestra meta. Se hizo la decoración
La bitácora de datos iniciales que vamos a utilizar es esta. Bitácora de seguimiento de compostador casero, entonces el nombre es Emilce Guerrero García, el código es 4134327, el SEA es 2 Quebradas. Iniciamos la recolección el 10 de septiembre del 2017 y la fecha de finalización fue el 16 de septiembre del 2017. Los datos son el pesaje, que fue 5.8 kilogramos, el volumen de 11.520, la altura de residuos fue 14 centímetros. Y se toman unos datos posteriores desde la semana del 17 al 22 de septiembre, donde el peso empieza a bajar lentamente, 5.7 kilogramos, la altura de residuos es 12, el volumen sigue siendo el mismo, la textura es gruesa y un poco áspera, el olor es fuerte pero no genera moscos, el color es café oscuro y aquí tenemos un registro fotográfico del poquito de lixiviados que se recogieron y de la fotografía cómo va el compostaje. Muchas gracias.